San Francisco de Asís, enséñame a escuchar la voz de Dios y a descubrir los sueños que Él tiene para mi vida. Que no busque solamente mis propios deseos, sino que, con un corazón sencillo y disponible, aprenda a seguir la voluntad del Padre. Haz que, como tú, pueda construir la paz, amar a toda criatura y ser un reflejo del Evangelio. Que los sueños de Dios se hagan realidad en mí, para gloria suya y bien de mis hermanos. Amén. Todos tenemos un sueño. Incluso quien dice no tenerlo, en el fondo del corazón guarda un anhelo, una esperanza, un deseo de que su vida tenga sentido. Desde niños comenzamos a imaginar quién queremos llegar a ser, soñamos con un futuro distinto, con una vida mejor, con alcanzar aquello que creemos que nos hará plenamente felices. Hay algo profundamente bello en los sueños. Son el lenguaje de la esperanza. Gracias a ellos aprendemos, trabajamos, luchamos, perseveramos y somos capaces de levantarnos una vez más después de cada caída. Dios no nos creó para vivir resignados, sino para caminar hacia un horizonte. Los sueños nos ponen en movimiento. Nos hacen creer que el mañana puede ser mejor que el presente. Por eso, soñar no es un defecto, es parte de nuestra condición humana. El problema no comienza cuando soñamos. El problema comienza cuando creemos que nuestros sueños son suficientes para llenar el corazón. Si preguntáramos a 100 personas qué significa ser feliz, probablemente obtendríamos 100 respuestas distintas. Algunos responderían que la felicidad consiste en tener estabilidad económica. Otros pensarían en una familia unida. Algunos hablarían del éxito profesional. Otros desearían viajar por el mundo, comprar una casa, encontrar el amor o simplemente vivir sin preocupaciones. Y ninguno de esos deseos es malo en sí mismo. De hecho, muchos son buenos. El problema es más profundo. Solemos pensar que, una vez alcanzada esa meta, por fin podremos descansar. Cuando termine la carrera seré feliz. Cuando me case seré feliz. Cuando tenga hijos, seré feliz. Cuando mi negocio crezca seré feliz. Pero la vida nos enseña una lección que a veces tarda muchos años en comprenderse. Las metas producen satisfacción. El sentido produce plenitud. Son dos cosas completamente distintas. Tal vez tú mismo has experimentado esa sensación. Luchaste durante años por conseguir algo. Invertiste tiempo, esfuerzo, sacrificio y hasta lágrimas. Finalmente llegó el día. Lo lograste. Y durante un instante sentiste una inmensa alegría. Pero, con el paso de los días, algo comenzó a ocurrir. Aquella emoción disminuyó. Entonces apareció un nuevo objetivo, una nueva meta, un nuevo sueño, como si el corazón siempre necesitara algo más. No porque sea ingrato, sino porque fue creado para un bien que ninguna realidad limitada puede ofrecerle plenamente. San Agustín lo expresó con una frase que ha atravesado los siglos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No decía que los sueños fueran malos. Decía que el corazón humano tiene un deseo tan grande que ninguna realidad finita puede llenarlo por completo. Y aquí comienza la verdadera historia de Francisco, porque él también soñó, y soñó en grande. Cuando pensamos en San Francisco de Asís, solemos imaginar inmediatamente al santo descalzo, vestido con un hábito pobre, rodeado de aves y predicando el Evangelio. Pero antes de convertirse en el hombre que cambió la historia de la Iglesia, Francisco fue simplemente un joven con ilusiones, proyectos y ambiciones. Hijo de uno de los comerciantes más prósperos de Asís, creció rodeado de comodidades y oportunidades que muy pocos tenían. Le gustaban las fiestas, la música, la amistad y el reconocimiento. Quería ser alguien importante, quería dejar huella, soñaba con convertirse en caballero y alcanzar la gloria. Si hubiera vivido en nuestro tiempo, probablemente habría buscado estudiar en la mejor universidad, dirigir una gran empresa, destacar en la sociedad o convertirse en una figura admirada. Sus sueños no eran distintos de los nuestros.
Porque, aunque cambian las épocas, el corazón humano sigue buscando exactamente lo mismo, una felicidad que parezca durar para siempre. Pero hay momentos en los que Dios permite que nuestros sueños comiencen a romperse, no para destruirnos, sino para mostrarnos que existe un sueño mucho más grande. Y eso fue exactamente lo que estaba a punto de suceder en la vida de Francisco. ¿Qué hace que un joven entregue toda su vida por un sueño? Quizá porque los sueños nos prometen algo que todos deseamos: reconocimiento. Nos hacen creer que, cuando lleguemos a cierta meta, finalmente seremos felices. En tiempos de Francisco, el mayor honor para un joven era convertirse en caballero. No era simplemente aprender a combatir. Ser caballero significaba pertenecer a una élite, ser admirado por la sociedad, ganar prestigio, obtener riquezas y escribir el propio nombre en la historia. Francisco soñaba exactamente con eso. No quería ser un comerciante como su padre. Quería algo más grande. Quería que su vida fuera extraordinaria. Y, siendo sinceros, ¿quién no ha sentido alguna vez ese mismo deseo? Todos queremos que nuestra existencia deje una huella. Todos queremos que nuestra vida tenga significado. El problema aparece cuando confundimos el significado con el reconocimiento, porque no siempre son la misma cosa. Llegó entonces la oportunidad que Francisco había esperado durante años. En el año 1202 estalló el conflicto entre Asís y Perugia. Aquella guerra parecía el escenario perfecto para alcanzar la gloria. Seguramente imaginó el momento de regresar victorioso, con la armadura marcada por la batalla y el respeto de toda la ciudad. Quizá incluso soñó con que su padre, orgulloso, lo recibiera como un héroe. Pero Dios tiene una forma muy particular de educar el corazón. Muchas veces permite que nuestros planes lleguen hasta el límite, para mostrarnos que no eran suficientes. La batalla terminó en una derrota humillante para Asís. Muchos murieron, otros escaparon. Francisco fue capturado y llevado a prisión. En cuestión de horas, todos sus sueños parecían haberse derrumbado. Lo que imaginaba como el inicio de una gran historia terminó convirtiéndose en un profundo fracaso. Hay preguntas que solo aparecen cuando la vida deja de salir como la habíamos imaginado. Mientras todo marcha bien, pocas veces nos detenemos a preguntarnos si realmente estamos caminando hacia aquello para lo que fuimos creados. Sin embargo, cuando un proyecto fracasa, una puerta se cierra o un sueño parece desmoronarse, comienza un diálogo interior que hasta entonces habíamos evitado. ¿Y si el rumbo que llevaba no era el correcto? ¿Y si Dios quería mostrarme un horizonte que nunca había considerado? Es precisamente en esos momentos cuando el silencio deja de ser ausencia y se convierte en el espacio donde Dios comienza a hablar al corazón. Eso fue lo que empezó a experimentar Francisco de Asís. No cambió de un día para otro, ni recibió todas las respuestas de inmediato. Lo que cambió fue su mirada. Descubrió que el vacío que sentía no era un castigo, sino una invitación. Aquello que antes lo ilusionaba ya no lograba llenar su corazón. Comprendió que los sueños humanos pueden ser buenos, pero también insuficientes cuando no nacen del deseo de Dios. La gran diferencia está en la pregunta que guía la vida. Mientras el mundo insiste en preguntarnos qué queremos hacer, Dios nos invita a descubrir para qué fuimos creados. Francisco creyó que su futuro estaba definido. Imaginó la gloria de las armas, el honor de los caballeros y el reconocimiento de los hombres. Durante una expedición tuvo un sueño que parecía confirmar todas esas aspiraciones. Sin embargo, en medio de aquella visión, escuchó una pregunta que cambiaría para siempre su historia. ¿Quién puede darte más, el siervo o el Señor? Después vino otra aún más profunda. ¿Por qué sirves al siervo y no al Señor? No fueron respuestas las que transformaron su vida, sino preguntas capaces de derribar todas sus seguridades. Aquel día comprendió que era posible perseguir un sueño noble y, aún así, estar lejos del camino que Dios había preparado para él. La Biblia está llena de hombres que vivieron ese mismo proceso. Abraham dejó su tierra sin conocer el destino al que Dios lo conduciría. Pedro descubrió, entre lágrimas, que su mayor fracaso no era el final de su historia, sino el comienzo de una misión más grande. Pablo, camino a Damasco,
Comprendió que estaba persiguiendo sus propias certezas cuando Dios le ofrecía una verdad mucho más profunda. Y Jesucristo, cuya muerte en la cruz parecía una derrota definitiva, reveló que el amor de Dios puede convertir el mayor fracaso aparente en la victoria más grande de la historia. También nosotros llegaremos, tarde o temprano, a ese momento decisivo. No será la elección de una profesión, ni el éxito económico, ni los reconocimientos recibidos lo que definirá nuestra vida, sino la respuesta a una sola pregunta: ¿quién quiero llegar a ser delante de Dios? Las metas cambian, los proyectos pueden fracasar, pero la vocación permanece. Dios no promete una vida sin dificultades. Promete caminar con nosotros y sacar un bien incluso de aquello que parecía destruir nuestros planes. Francisco soñaba con conquistar castillos. Dios soñaba con conquistar su corazón para convertirlo en instrumento de paz. A veces también nosotros nos aferramos a nuestros planes creyendo que allí encontraremos la felicidad. Pero quizá el Señor no quiera destruir nuestros sueños, sino purificarlos y llevarlos mucho más lejos de lo que somos capaces de imaginar. Tal vez hoy la pregunta no sea si Dios bendecirá tus proyectos, sino si tú estás dispuesto a descubrir los suyos. Porque cuando el sueño humano se encuentra con el sueño de Dios, deja de existir una simple meta y comienza una auténtica misión. Y es entonces cuando el corazón encuentra, por fin, la alegría para la que fue creado. La dinámica del día de hoy se llama Un mapa para descubrir el camino. Objetivo: comprender que Dios guía nuestra vida paso a paso, incluso cuando no conocemos todo el camino. Materiales: cartulina, plumones, pegatinas o dibujos. Desarrollo: en una cartulina dibujen un camino que inicie en la palabra hoy y termine en los sueños de Dios. Durante el recorrido, cada miembro de la familia escribe un momento feliz que haya vivido, una dificultad que le haya ayudado a crecer, una persona que Dios puso en su camino, un sueño que desea confiar al Señor. Al terminar, observen el camino completo y conversen. ¿Qué aprendimos de nuestras experiencias? ¿Cómo descubrimos que Dios también estaba presente en los momentos difíciles? Mentes allí donde el mundo erige fronteras. En estos tiempos afligidos por el conflicto y división, intercede para que nos convirtamos en operadores de paz, testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo. Amén. Toda gran historia comienza con una pregunta. Y hoy esa pregunta queda en tus manos. ¿Estás viviendo la vida que siempre soñaste? ¿O la vida que Dios soñó para ti? Si este video te ayudó a reflexionar, compártelo con alguien que hoy necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal y acompáñanos en el siguiente capítulo, donde seguiremos descubriendo cómo Dios fue transformando la vida de San Francisco y cómo también puede transformar la nuestra. Que el Señor te bendiga y recuerda siempre, los sueños más grandes no son los que nacen de nosotros, sino aquellos que nacen en el corazón de Dios. Hasta el próximo encuentro.